Buenos días, querida profesora. El día de hoy, el grupo número 5 le complace presentarle el video sobre las inteligencias múltiples desarrolladas por el profesor Howard Gardner. En primer punto, mi persona, Katia Morán, le estaré hablando un poco sobre lo que es esta teoría, cómo se desarrolla y qué es lo que expone. En segundo punto, la compañera Arelis Quesada estará planteándole la inteligencia espacial y corporal. Después, Yerlina García estará hablándole sobre la naturalista y la musical. Seguidamente, la compañera Alexandra Iglesias estará planteando la lingüística y la matemática. Y por último punto, la compañera Catherine Guerrero le hablará sobre la interpersonal y la intrapersonal. Sin más que agregar, empezamos nuestro video. La teoría de las inteligencias múltiples, desarrollada por el Dr. Howard Gardner, psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, define la inteligencia no como un elemento unitario, sino como un conjunto de diferentes capacidades específicas. Es un modelo de entendimiento de la mente, publicado en 1983. Para él, la inteligencia no es un conjunto unitario que agrupe diferentes capacidades específicas, sino una red de conjuntos autónomos relativamente interrelacionados. Para Gardner, el desarrollo de algún tipo de inteligencia depende de tres factores: el factor biológico, el factor de la vida personal y los factores culturales e históricos. Gardner afirma que todas las personas son dueñas de cada una de las 8 clases de inteligencia, aunque cada cual destaca más en unas que en otras, no siendo ninguna de las 8 más importantes o valiosas que las demás. Generalmente se requiere dominar gran parte de ellas para enfrentarnos a la vida, independientemente de la profesión que se ejerza. A fin de cuentas, la mayoría de los trabajos precisan del uso de la mayoría de tipos de inteligencia. La educación que se enseña en las aulas se empeña en ofrecer contenidos y procedimientos enfocados a evaluar los 2 primeros tipos de inteligencia, la lingüística y la lógico-matemática. No obstante, esto resulta totalmente insuficiente en el proyecto de educar a los alumnos en plenitud de sus potencialidades. La necesidad de un cambio en el paradigma educativo fue llevado a debate gracias a la teoría de las inteligencias múltiples que propuso Howard Gardner. La inteligencia naturalista. De acuerdo a la teoría de la inteligencia múltiples, propuesta en 1983 por un psicólogo estadounidense, Howard Gardner, en 1943 y especialmente a sus añadidos posteriores en 1995. La inteligencia naturalista es el tipo de inteligencia humana que determina las sensibilidades humanas respecto a la naturaleza y su dinámica, los animales y las personas. Las características atribuidas a este modelo de la inteligencia eran previamente asignadas en la teoría de Gardner a la inteligencia lógico-matemática o a la visual-espacial, pero posteriormente le parecieron lo suficientemente sólidas para proponer un tipo propio de inteligencia, dotada de un espíritu propio y propias herramientas. Así, los individuos con alta inteligencia naturalista se hallan cómodos en entornos silvestres, dada su alta sensibilidad para este tipo de ámbitos, su facilidad para el vínculo con otras especies y el reconocimiento de las dinámicas climáticas, biológicas o de la naturaleza, se dan de manera independiente al ser humano. La inteligencia musical. De acuerdo a la teoría de la inteligencia múltiples,
propuesto por el psicólogo estadounidense Howard Gardner en 1983. La inteligencia musical es una de las distintas formas posibles de inteligencia humana, relacionada con la capacidad del individuo o de percibir, discriminar y expresarse a través de la música y las formas musicales. Vinculada con la inteligencia lingüística, espacial y cinética corporal. La inteligencia musical es la predominante en los artistas dedicados a la música, los criterios musicales y aquellos individuos que parecieran dotados para este tipo de expresión. Se les reconoce porque se sienten atraídos por los ritmos, incluso en la naturaleza, y se sienten cómodos al expresarse mediante instrumentos musicales o incluso empleando de manera musical objetos destinados para otra cosa. Recordamos que la música como tal es una de las bellas artes que consiste en la representación estéticas mediante sonidos rítmicos, armónicos, orquestados de manera particular. En ellos intervienen nociones fundamentales de matemática, de expresión corporal y otras disciplinas, aunque se den de manera inconsciente. La inteligencia espacial abarca la capacidad de formar e imaginar tiempos de 2 y 3 dimensiones y el potencial de comprender, manipular y modificar las configuraciones del espacio amplio y limitado. Para las personas cuya inteligencia no es desarrollada en la espacial, es fácil recordar fotos y objetos en lugar de palabras. Se fijan en los tipos de carro, bicicleta, ropa y pelo. Estos individuos prefieren pasar el tiempo dibujando, garabateando, pintando, jugando videojuegos, construyendo modelos, leyendo mapas, estudiando ilusiones ópticas y laberintos. Es la inteligencia de los arquitectos, los pilotos, los navegantes, los jugadores de ajedrez, los cirujanos, los artistas, así como también los pintores, los artistas gráficos y los escultores. La inteligencia espacial abarca la capacidad de formar e imaginar dibujos de 2 y 3 dimensiones y el potencial de comprender, manipular y modificar las configuraciones del espacio amplio y limitado. Para las personas cuya inteligencia no es desarrollada en la espacio, es fácil recordar fotos y objetos en lugar de palabras. Se fijan en los tipos de carro, bicicleta, ropa y pelo. Estos individuos prefieren pasar el tiempo dibujando, garabateando, pintando, jugando videojuegos, construyendo modelos, leyendo mapas, estudiando ilusiones ópticas y laberintos. Es la inteligencia de los arquitectos, los pilotos, los navegantes, los jugadores de ajedrez, los cirujanos, los artistas, así como también los pintores, los artistas gráficos y los escultores. Inteligencia lingüística. De acuerdo a lo establecido por el psicólogo estadounidense Howard Gardner en su teoría de la inteligencia múltiple en 1943, la inteligencia lingüística o inteligencia lingüístico-verbal es una forma de inteligencia humana vinculada con el lenguaje verbal y las capacidades de expresión lingüística. En buena medida, este tipo de inteligencia se conecta con la inteligencia musical y con la lógico-formal, dado que tiene que ver con la porción del cerebro capaz de reconocer y producir patrones y ritmos, en este caso expresados mediante el lenguaje verbal. Sus características son: la inteligencia lingüístico-verbal es una aptitud fundamental de los seres humanos, que inicia su desarrollo desde los primeros años de vida. Interrelacionan nuestro aparato fonador, nuestro lóbulo temporal del cerebro y la sociedad en la que nos desenvolvemos, pues el lenguaje es también un fenómeno social. La inteligencia lingüística se desarrolla, aprende nuevos idiomas o mejora la comprensión del propio, adoptar el hábito de la lectura frecuente, especialmente en los géneros retadores como en poesía, inscribirse en talleres de lectura, cursos de expresión literaria o similares.
Inteligencia matemática es la capacidad que sirve para utilizar los números de manera efectiva, reconocer patrones y de razonar adecuadamente empleando el pensamiento lógico matemático. Es un tipo de inteligencia formal según la clasificación de Howard Gardner y se manifiesta comúnmente cuando se trabaja con conceptos abstractos o argumentaciones de carácter complejo. Esta inteligencia permite resolver problemas de lógica y de matemática y es fundamental en las personas de formación científica. En la antigua concepción unitaria de la inteligencia era la capacidad predominante. Característica: las personas con alto desarrollo de esta inteligencia presentan generalmente una serie de características. Dominio de la noción de cantidad, tiempo, causa y efecto. Habilidad para hallar una solución de tipo lógica a los problemas, manejo con los números en general y las operaciones matemáticas. Elevadas habilidades para el análisis y el razonamiento. Disfruta de la realización de experimentos y extracción de conclusiones a partir de ellos. Capacidad de formular y verificar distintas habilidades, hipótesis. Facilidad en la estimulación y memoria en diferentes signos numéricos. Relación interpersonal. Se llama relación interpersonal a la interacción recíproca que mantiene dos o más individuos. Estos individuos están sujetos a las instituciones, leyes y costumbres que rigen en la sociedad. La comunicación es la clave de las relaciones interpersonales. Mediante un proceso comunicativo, los seres humanos comparten información al intercambiar mensajes que cada sujeto debe decodificar para comprenderlo. Las relaciones interpersonales implican que los participantes estén comunicados entre sí. A través de su relación interpersonal, el ser humano elige a sus amigos y a su pareja. Por ejemplo, el nivel de inteligencia interpersonal también es determinada a la hora de establecer relaciones interpersonales y como consecuencia de obtener éxito en cualquier ámbito social, el académico, el laboral, etc. Inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal es el conocimiento de los aspectos internos de una persona, el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, a la capacidad de efectuar discriminaciones entre ciertas emociones y finalmente ponerle un nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la propia conducta. Las personas que poseen una inteligencia intrapersonal notable poseen modelos fiables, eficaces de sí mismos, pero al hacer esta forma de inteligencia, la más privada de todas, requiere otras formas expresivas para que pueda observarla en funcionamiento. La inteligencia interpersonal permite comprender y trabajar con los demás. La intrapersonal, en cambio, permite comprender mejor y trabajar con uno mismo en el sentido individual de uno mismo. Es posible hallar una mezcla de componentes intrapersonal e interpersonales. El sentido de uno mismo es una de las más notables invenciones humanas. Simboliza todas las informaciones posibles respecto a una persona y qué es. Se trata de una invención que todos los individuos construyen para sí mismos.